Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy con ustedes aquí presente. Soy Blanca Rosa Calero. En este caso vamos a hablar sobre la unidad número 1. De forma general vamos a abordar lo que son conceptos, características y la posición doctrinaria, así como la naturaleza jurídica de los diferentes títulos valores en este caso. Aquí, como les implicaba, los objetivos de estos contenidos temáticos que vamos a abordar de forma general, iniciando por la sesión de hoy, ¿verdad? Que es la número 1, porque de forma consecutiva iremos explicando con más detalle cada uno de ellos. ¿Cuáles son los objetivos a abordar de esta sesión de clase? Que ustedes conozcan de forma general qué es lo que dice nuestra ley de títulos valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la doctrina, las diferentes posiciones doctrinarias de los títulos valores? Que esto está apoyado con otro archivo PDF, ¿ya? Donde ustedes complementarán su información. Entonces, de forma general, ustedes van a conocer los conceptos doctrinarios, así como lo que dice nuestra ley de títulos valores, cuáles son las características principales que en ellos se determinan. Vamos a analizar cada uno de los títulos valores, en este caso, en el que son parte del derecho mercantil, ya que estamos hablando que esta clase corresponde a Derecho Mercantil 2. Vamos con el objetivo que ustedes tengan el conocimiento y puedan identificar cómo está regulado y para dónde va ahora la nueva posición con relación a la parte de los sistemas de pago electrónico, ya que en su gran mayoría tenemos emisión de títulos valores de forma electrónica que son válidos y regulados en este caso por el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, además de lo que dice la ley especial, que lo iremos abordando poco a poco. Aquí tenemos conceptos doctrinarios de lo que dice y tradicionalista, de lo que hablaba la ley el concepto de títulos valores, ya que los doctrinarios no de una sola manera tomaron la decisión de establecer el nombre, como decir, o qué es lo que conlleva un título valor, ¿ya? Porque tenemos que en algunas legislaciones hablan de títulos de crédito, hablan de bonos de crédito, ¿ya? Y con ello, lo que es importante que ustedes manejen es cómo a través de la historia o la doctrina los diferentes estudiosos en esta materia, los doctrinarios, hacen valoraciones y criterios que fueron tomados en cuenta en legislaciones de otros países, así como en nuestra legislación, ya que está bastante homologada con relación a la de otros países, ya con el objetivo de facilitar lo que es la parte comercial, ya mercantil en este caso, porque ese es el objetivo cuando se emite un título valor, ya ese es lo importante, porque sirve un instrumento de traslado de dinero y un instrumento de crédito corto y a mediano plazo, ¿ya? Aquí tenemos que Cabanela define el concepto de título valor. Dice que el título es el instrumento, un crédito, y es necesario hacer efectivos los derechos conferidos en él, ¿ya? En tal crédito. Circula en forma autónoma de los actos que haya dado origen a su creación o transferencia y tiene el valor y el efecto que la ley le atribuye a la literalidad de sus términos. Efectivamente,
estamos hablando de un documento, un instrumento de crédito que facilita ya una relación comercial, ya que tiene un valor monetario inclusive, que se puede trasladar de una persona a otra persona, ya, que es lo que se conoce como el endoso, ya. Ese término título-valor dice que proviene del derecho germánico y se fundamenta en el hecho de que todos esos documentos ya son títulos que incorporan un valor económico. O sea, si hablamos del cheque, los títulos nominativos, al portador, a la orden, todos esos documentos se conocen como títulos valores e incorporan un valor económico efectivamente, apoyan a la utilización de dichos términos, ya que trata este documento con ese valor de representar un derecho en vista de que a la hora de un incumplimiento pueda ser exigido, tenga valor ejecutivo, ya como lo establece inclusive nuestra legislación en el CPCN, ¿ya? Asimismo, también tenemos porque es importante, porque sirve como un crédito a corto, a mediano plazo. Continuando, entre las características de los títulos valores tenemos que es de circulación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un documento que circula dentro de la relación comerciales mercantiles, de los actos de comercio, ya, de las sociedades mercantiles, información que ya ustedes la analizaron y la valoraron en Mercantil 1, ¿ya? Estamos hablando que en este caso se transmite de una persona a otra persona y eso se conoce como el endoso o mediante la entrega material del documento, ¿ya? Si estamos hablando de un título al portador, que estudiaremos con más detalle esos requisitos conforme lo que dice nuestra legislación. ¿Es sustantivamente independiente? Sí, porque cada acto o título de crédito en este caso, que se emite, ya está integrado en el mismo, tiene un valor independientemente perdón, independientemente del acto para el cual se utiliza, ¿ya? Tiene un valor, es sustantivamente independiente, no necesita, uno no condiciona al otro, ¿ya? Un cheque no te condiciona a un título, en este caso una letra de cambio, ¿ya? Entonces, uno no te condiciona al otro, es independiente. Por eso hablamos de que el CPCN, nuestro código, le da valor como título ejecutivo. Hablamos también de la literalidad. ¿Por qué es importante la literalidad? Porque se tiene que establecer el tipo de título de valor, en qué consiste, a quién se va a endosar, el valor, toda la información en cuanto a derechos y obligaciones incorporadas en ese documento, ¿ya? Eso es lo que aparece escrito en el documento y eso es lo que va a generar derechos, ¿ya? Y en este caso es lo que le va a permitir a las partes poder negociar con ese documento. Decimos que hay una incorporación, efectivamente en el documento se incorpora un derecho, ¿ya? Cuando hay una aceptación, hay títulos valores que no requieren de aceptación, ¿ya? Y que con la simple emisión del documento ya otorga un derecho a la otra parte para la exigibilidad, ¿ya? Sin necesidad de tener a veces en mano el documento material, o sea, en sí, ¿ya? Ustedes ven que antiguamente en las plazas públicas, ¿ya? Cómo se comercializaba, cómo se intercambiaba a través de
En este caso hablamos del cacao, productos, cómo intercambiaban ellos. Entonces, en los mercados, en las plazas públicas. Pero eso no fue suficiente con el aumento del comercio, el crecimiento económico, ya no fue suficiente poder intercambiar productos o en este caso dentro de las relaciones comerciales. Entonces vinieron de qué forma se podía trasladar o establecer ese intercambio de valores, ¿ya? Y que se pudiera legitimar, incorporar, circular libremente y que fuera autónomo inclusive, ¿ya? Por eso vemos que anteriormente, quizás muchos de ustedes tal vez lo vieron, que las imprentas emitían títulos valores como estilo talonario y los comerciantes lo firmaban, lo rellenaban, lo intercambiaban y luego lo cobraban inclusive, ¿ya? La ley exige un formalismo, ¿ya? Efectivamente, un formalismo en cuanto a requisitos que debe contener ese documento para que tenga valor jurídico y que genere derechos y obligaciones. ¿Debe haber una legitimación? Sí, efectivamente, otra de las características, porque es el poder del ejercicio del derecho que tiene el titular o tenedor, en este caso de hacer valer en ese momento, ¿ya? Hablamos de, ¿tiene autonomía? Sí, tiene autonomía en relación a otros documentos, ¿ya? Porque en sí esto se relaciona con las sustantividad e independencia, porque en sí todo lo que contiene ese documento no necesita el condicionante de otro documento para hacerse valer jurídicamente, ya a la hora de un incumplimiento ante la ley o para hacer el ejercicio del cobro, ya del cobro de la obligación conferida en ese documento, ya. Aquí vamos a ver también continuar con esta exposición, siempre vislumbrando de forma general las características, sintetizando todo lo que habíamos visto anteriormente. Por eso decimos que son documentos mercantiles, efectivamente, porque se utilizan dentro de las relaciones comerciales, las empresas, los establecimientos comerciales, los negocios, los bancos, ¿ya? Dentro de la bolsa de valores, inclusive, ¿ya? El mismo Estado emite títulos de crédito, las sociedades emiten acciones, ¿ya? Que constituyen títulos valores. Además de eso, son títulos de legitimación propia, porque en el mismo documento se ejerce lo que es el derecho y la transmisión de ese título. Ahí va establecida en el documento. Tenemos características esenciales como son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía. Decíamos que es autónomo e independiente a la vez, porque el que le dio origen, esto tiene que ver con la relación causal que existe en cuanto al origen del documento. Es descrito porque tiene que ser firmado por alguien y se convierte en un deudor. Ahora tenemos lo de la firma electrónica, inclusive, ¿verdad? Que ya existe una ley de firma electrónica, ¿verdad? Dentro de las nuevas corrientes y exigencias de la ley, ¿ya? Y además de ello, que todo título o valor incorpora un derecho que nace con la creación del título y que puede ser ejercido inclusive por las partes legitimadas, en este caso al tenedor o los beneficiarios de ese título, ¿ya? Lo pueden hacer efectivo, significa ello, ¿ya? El endoso es importante porque aparece ahí la firma mediante la cual se cede ese derecho, ¿ya? Incorporado al título valor. Ustedes ven, por ejemplo, que ustedes pueden emitir
un título valor, por ejemplo, un cheque a su nombre, ¿ya? Para ser cobrado en una institución bancaria, y las exigencias que establece es la identificación del titular de ese título, de ese cheque, por ejemplo, que tiene que poner con su puño y letra la información, ¿ya? En la parte de atrás, que es lo del endoso. Luego, el titular en la parte de enfrente, la información general, pero a la vez también la información de la firma y la información del endosante, ¿ya? Entonces, la persona que va a cobrar ese cheque a la institución bancaria, también el banco le exige que ponga toda la información en la parte trasera, su información de ese título, para que se le pueda pagar. ¿Qué hace el banco? Revisa el estado de cuenta de esa persona que emitió ese cheque para poder ser pagado a esa otra persona, ¿ya? Igual ustedes ven que dentro de las instituciones bancarias, a las empresas a veces se le emiten talonarios de cheque, ¿ya? Y antiguamente también entre las relaciones comerciales, normalmente se emitían talonarios cuando uno aperturaba una cuenta bancaria, talonarios, ¿ya? De cheques solo para rellenar con un número identificado a nombre de la persona, y luego ella endosaba ese cheque, otra persona iba a cobrarlo al banco, el banco hacía el pago de ellos y luego le entregaban, le regresaban a esa persona ya el cheque ya pagado, ya recibía ya el cheque ya pagado, porque también esa persona tenía que hacer un reporte de los números de esos de cheque, ya, que habían emitido en cuanto a su cuenta, ya. Todo con el objetivo de facilitar la relación comercial y la seguridad jurídica, porque esto es lo importante, que conlleve seguridad jurídica, ¿ya? Ahora vemos que esa transacción la podemos hacer directamente electrónica, de una cuenta a otra cuenta, cuando hacemos los depósitos, inclusive la transferencia, inclusive los cheques, ya los títulos valores, que se pueden hacer por medio de transferencia. En cuanto a la naturaleza jurídica de ello, estamos hablando y seguimos afirmando que son documentos de naturaleza mercantil, o sea, dentro del área comercial, ¿ya? Que tienen que tener requisitos formales, sí, por la seguridad jurídica que obedece. Además de eso, hay una facilidad que obedece a una necesidad de circulación, ¿ya? Por un derecho legítimo del poseedor a una prestación de dinero o en mercancía, ¿ya? Entonces sí, y tiene que tener requisitos en base para garantizar esa seguridad jurídica. También decimos que esto tiene que ver la circulación, la facilidad de la circulación de la riqueza, o sea, el comerciante. Si estás en una plaza pública o tenés una actividad, estás para realizar un pago, ¿ya? Entonces, ellos tenían los talonarios de los títulos valores, los rellenaban y los entregaban y después los iban a cobrar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que haces? Agarrar tu teléfono, tener reflejado ahí tu cuenta y hacer la transferencia en el mismo establecimiento. Mandas efectivo, pagar, ¿ya? Con una tarjeta de crédito, o inclusive te dicen, hágalo por transferencia, ¿ya? Y abrir con tu dispositivo y haces la transferencia del valor, ¿ya? El desarrollo de dichos instrumentos es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esto obedece a la facilidad del ordenamiento jurídico
para resolverle a los comerciantes, a la actividad mercantil, ya la facilidad de la circulación y funcionamiento de ellos, ¿ya? Esto también obedece a una economía actual de circulación de bienes y valores, que eso es muy importante y está dentro de la actividad mercantil y comercial. Esto tiene que ver con el desplazamiento de bienes y servicios que le permiten a las personas el disfrute de los mismos y el garantizar el cumplimiento, ¿ya?, de esa obligación, de ese compromiso, ¿ya?, y que haya una seguridad jurídica, inclusive sin que exista riesgo para ello, lo que es y de ser perturbado su titularidad, su valor. Por eso hablamos que esto constituye muchas veces un título ejecutivo. ¿Qué dice nuestra ley de títulos valores? Dice que son documentos necesarios, el artículo 1. Esto es ya lo que dice la literalidad de la ley, ¿ya? Documentos necesarios para ejecutar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna, ¿ya? Ejecutar un derecho que esté establecido en el documento, ¿ya? Pues representan cosas, muebles corporales de carácter mercantil y creación, emisión, transferencias y demás operaciones que en ellos se estipule sean con referente a un acto de comercio, ¿ya? Por eso aquí vemos que por ejemplo, las sociedades, ¿qué hacen? Emiten acciones, ¿ya? Pagan con acciones, ¿ya? Para facilitar la seguridad jurídica y el comercio, ¿ya? Los actos y operaciones que en ellos se refiere, ¿ya?, se regirá, en este caso, por lo que dice este artículo, por las disposiciones de esta ley y las demás leyes especiales. ¿Cuáles son las demás leyes? Estamos hablando del Código Civil, estamos hablando de la ley de mercado de capitales, que son lo que tiene que ver con los bonos, con los bonos no, sino con la bolsa de valores, el mercado de capital. Estamos hablando que también el Banco Central, el Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República, está facultado para emitir títulos valores, en este caso para ser usado dentro de las mismas instituciones del Estado para pagar y adquirir obligaciones, ¿ya? Estamos hablando para ello, también referíamos al Código de Comercio, porque antes de la Ley de Títulos Valores, todo esto estaba regulado por nuestro Código de Comercio, que ha sufrido algunas reformas en base a los cambios y en este caso, estamos hablando de las relaciones comerciales actualmente entre los países, entre las personas y entre los países, ¿ya? Asimismo, también aquí se establece que los documentos y actos que esta ley se refiere, de títulos valores, los diferentes títulos valores, solo producirán los efectos previstos por la misma, ¿ya? Todo lo que contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley, lo que dice la letra de cambio, lo que exige la ley, los requisitos, lo que dice expresamente, ese título de valor es lo que se va a exigir, ¿ya? Los efectos. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el valor del negocio jurídico, pero que le dio origen al documento, ni el valor probatorio que en el derecho corresponde a dicho documento. Esto es parte de las disposiciones generales, estos artículos que les estoy aquí mencionando y que estamos analizando son parte de las disposiciones generales que deben tener todos los títulos valores, todos, ¿ya? Todos.
también tenemos que de ahí mismo en las disposiciones generales se establece la capacidad legal para contratar y emitir títulos valor. Dice que dentro de las normas señaladas por esta ley, todos los que tengan capacidad legal para contratar, o sea, para firmar, para emitir y crear libremente toda clase de títulos valores dentro del comercio, ya dentro de las relaciones mercantiles, salvo aquellos títulos que por ley su emisión y creación están sujetas a ciertas clases de restricciones, exigencias, ¿verdad? Entonces, la capacidad aquí está establecida en la misma ley de títulos valores. Por eso es que hablamos de que estos títulos valores son documentos concebidos para una circulación rápida y en el mercado de los valores de crédito, ¿ya? Y esto también es muy importante porque hablamos de seguridad jurídica, que imponen las formalidades que con ellas están dotados por su validez y regulación, o sea, por lo que la ley diga, por lo que la ley establece, requisitos generales, ¿ya?, que deben contener para que cada uno de estos títulos valores tenga validez. Estamos hablando de forma general la letra de cambio, el cheque, el pagaré. ¿Por qué aquí decimos cuáles son más o menos los títulos o valores que la ley regula? Por ejemplo, la letra de cambio, los cheques, el pagaré, la factura, lo que son los bonos, los créditos hipotecarios, las acciones, las letras del tesoro, que esto es que solamente la Tesorería General de la República es que está autorizada para emitir títulos valores, ¿ya?, y que circulan dentro de las relaciones y gestiones del mismo Estado, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en los títulos valores? Aquí los vemos de forma general. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos con más detalle. El librador o el girador, ¿ya? El librado o el girado, el aceptante, el endosatario, el tenedor, el tomador o el beneficiario, el endosante, el garante. El librador o el girador tenemos que es la persona que emite el título valor, ¿ya? Tenemos el librado o el girado a la cual se emite, ¿ya? A nombre de quién se emite ese título valor. El aceptante, la persona, aquí tenemos que acepta ese título valor, por eso hablamos de la firma, y muchas veces en algunos de ellos del aceptante, ¿ya? El endosatario, la persona a la cual se endosa o cobra ese título valor, ¿ya? En este caso, tenemos el tenedor, el tomador o el beneficiario, que puede ser no necesariamente la persona que aparezca mencionada en el título, ¿ya? Por ejemplo, el librado, él puede perfectamente endosar ese título valor a un tercero o beneficiario. Y ese tercero beneficiario puede perfectamente cobrar ese título valor, ¿ya? El endosante, así como el garante del cumplimiento de la obligación, ¿ya?, que conlleva el valor. Aquí estamos por el momento y continuaremos en la segunda sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buen día, ya, buenas noches. Soy Blanca Rosa Calero. Estamos en esta primera sesión que corresponde a los títulos valores. La materia es Derecho Mercantil 2. El objetivo en este caso es que ustedes conozcan y manejen cuáles son los conceptos, clasificación, los aspectos más importantes que tienen que ver con los títulos valores, ¿ya? Es importante que lean todo el material. Hay videos complementarios, hay archivos PDF que les ayudarán a enriquecer sus conocimientos en este caso. Estamos en contacto y seguimos en la clase. Buen día.
Buenas noches a todos los presentes. Nos volvemos a encontrar. Soy Blanca Rosa Calero. Es la sesión número 4. Hablaremos del título valor letras de cambio. En este sentido veremos lo que es la emisión, la forma, la aceptación y la valía del vencimiento. ¿Ya? Aquí les pongo un ejemplo de letra de cambio. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? Que ustedes conozcan los elementos más importantes que debe llevar toda una letra de cambio, como es la emisión, la forma, la aceptación y el aval. Ahora, las acciones por falta de pago, la cancelación o la prescripción referente a la letra de cambio, eso también lo tienen en el contenido de la clase, en el archivo PDF, como le he identificado como lectura complementaria, y también eso se puede alcanzar también en la ley de títulos valores actualizada. En este sentido, el objetivo es que ustedes conozcan cómo funciona este título de valor dentro de una actividad mercantil. Cuando hablamos de letra de cambio, nos referimos que es un título de valor cambiario. ¿Qué es lo que incorpora ese documento? Orden incondicional de pago. Y esa orden es dada porque la emite a otra persona de pagar, esto es, una determinada cantidad o suma de dinero a un tercero, ¿ya? Y este documento se usa en el ámbito mercantil o comercial, ¿ya? Y por lo tanto, esta debe de ser escrita, es una orden escrita. Está impulsada por un sujeto, de un sujeto a otro sujeto, a un individuo, con el objetivo que pague una cierta cantidad de dinero determinada a ese tercero en un plazo establecido, ¿ya? Debe estar firmada la letra de cambio por el librado, y donde él se está comprometiendo a pagar y adquiere una obligación al firmar el documento. Aquí vemos un ejemplo vivo de una letra de cambio. Vemos identificado con cada uno de sus partes involucradas en base al documento, ¿ya? Aquí vemos, está indicado el lugar de emisión, la fecha de libramiento, la moneda, la importe de la letra expresada en número, ¿ya? Y también tenemos la tasa de timbres, actos jurídicos documentados, tenemos la fecha de vencimiento, ¿ya? Para pagar ese documento, está identificado el documento, inclusive está identificado el librador, ya en este caso el importe en letra, ya, porque no solo es en número sino que también en letra. El librador es la sociedad del librador S.A., ya. La fecha de libramiento es el 1 de septiembre del 2023, la moneda euro, ¿ya? Aquí se establece también el domicilio de pago, el importe en letra, la aceptación por parte del librado del pago, en este caso, por eso va la firma expresamente, los datos del librado, identificación de la persona física o jurídica que ha realizado el pago, la firma autografiada del librador, ya identificando como Emprende Pyme, ¿ya? Asimismo también tenemos que según la ley de títulos valores, decimos que la letra de cambio es una denominación, ya la denominación de la letra debe llevar inserta en el texto mismo del título y expresada inclusive en el idioma de la redacción de dicho título. Por ejemplo, en el ejemplo anterior vieron que está expresada en español, ¿verdad? Si es en inglés, en otro idioma, en alemán, entonces debe de expresarse en el idioma en que se redacta el título, ¿ya?
¿Por qué decimos que es una orden incondicional de pago? Porque ahí se establece la cantidad determinada de dinero en la cual se compromete el librado, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de la persona que aparece? ¿Quién es el que realiza el pago? En este caso el librado, ¿ya? ¿Cuál es la indicación de la letra la indicación del vencimiento? Efectivamente, se debe establecer una fecha de vencimiento, eso lo vimos en el ejemplo anterior. La indicación del lugar donde se emite, donde se debe efectuarse el pago, igual ahí se establece en el ejemplo anterior. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago de la letra de cambio también está establecida en el documento y es uno de los requisitos importantes que debe llevar toda letra de cambio, ¿ya? Y la indicación de fecha y lugar, ¿ya? Que se libra la letra, eso también debe estar en el documento y así lo vieron en el ejemplo que les acabo de mostrar. La firma de la persona que expide la letra, ¿ya? Esto lo puede hacer persona que lo haga en su representación, lo puede hacer en su representación, pero a través de un poder, ¿ya? Pero en el ejemplo vivo que tienen, ahí aparece la firma de la persona, ¿ya? ¿Por qué decimos qué tiene que ver, cuáles son parte de los elementos personales que involucran en toda letra de cambio, como un resumen de lo que acabamos de ver en el ejemplo o lo que y en la presentación en este caso en la lámina anterior? Decimos que dentro de los elementos personales nos referimos a las personas que intervienen, ya, que están involucradas al momento de emitir el documento, ya. Y ahí tienen una clasificación de dos grupos: personas que son indispensables para que ese título o valor tenga validez y funcionamiento, como el girador, el girado y el beneficiario, ¿ya? Y los que no lo son los endosatarios, el aval y los interventores. ¿Por qué? Porque en este caso estas personas que no son indispensables es, por ejemplo, una letra de cambio no necesariamente se tiene que endosar, ¿verdad? O avalar en este caso, ¿ya? Perfectamente se puede pagar a un tercero, un beneficiario, sin ser endosada perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de aceptación en la letra de cambio? Porque en la aceptación debe de haber, es la declaración del librado del deudor, ya el que firma, que se contiene en la letra de cambio, y él asume la obligación de pagar ese valor que tenga en su poder, ¿ya? El librado a un tercero en este caso. Estamos hablando del deudor a un tercero, ¿ya? Asimismo también, para que asume su obligación, ¿ya? Tenemos también que el librador, ese tercero lo llama tomador, ¿ya? Portador, tenedor o beneficiario, ¿ya? Esos son nombres e identificaciones que se le llaman a ese tercero, que es el que se paga la letra, el valor de la letra de cambio. Ahora, si estamos hablando del endoso, que no son personas indispensables, pero por cualquier motivo hay un endoso de esa letra, que tiene que haber una aceptación de parte del deudor, ¿ya? O del librado, de esa letra, si se va a endosar, ¿ya? Asimismo también estamos hablando de lo del endoso, ¿ya? Si el librado transmitió eso o endosó a un tercero, a otra persona diferente la letra, ya hay que ver la fecha de vencimiento, ¿ya? Con esta declaración, el librado se convierte en aceptante. Digamos, si se endosa esa letra y él es notificado, él está aceptando y se está comprometiendo
a pagar ese dinero, ¿ya? Y él está obligado principalmente y directamente en el caso, ¿ya? La ley de títulos valores establece que la letra de cambio puede ser hasta su vencimiento presentada a la aceptación del librado. Esto tiene que ver, por ejemplo, con respecto al endoso, ¿ya? Y en el lugar de su domicilio por el portador aún por un simple detentador, que es lo que lo refería anteriormente, ¿verdad? Pero también aquí que en toda letra de cambio puede estipular que esta misma sea presentada a la aceptación en cuanto a la aceptación por parte de cuando se va a realizar lo del endoso, fijando o no un plazo, ¿ya? Para el pago, ¿ya? Aquí el librador puede prohibir en la letra misma inclusive que haya una aceptación, ¿ya? Porque esto es con el endoso. Él puede prohibir que no sea endosada esa letra de cambio, a menos que se trate de una letra de cambio pagadera en el domicilio de un tercero o en un lugar diverso del domicilio del librado o de una letra librada a un cierto plazo vista, que eso son los diferentes formas de vencimiento de la letra de cambio que también están en la ley, ¿ya? Pero también pueden estipularse que esa presentación o la aceptación no tenga lugar antes de un plazo indicado. Eso es cuando no se deje el plazo establecido, ¿ya? Pero también todo endosante podría estipular que la letra de cambio se presente a la aceptación, ya fijándonos ese plazo, un plazo, salvo que la letra haya sido declarada no aceptable por el librador, ¿ya? Esto es para no pagar que no esté de acuerdo con el endoso, que no va a pagar a esa tercera persona, ¿verdad? En cuanto a la persona que al librador, ¿ya? Aquí también hablamos del aval en el ámbito comercial. Cuando hablamos de aval es la firma que pone al pie de una letra de cambio o de otro documento de crédito. Esto implica que ese firmante responderá de su pago en el caso que éste no sea efectuado por la persona que haya asumido dicha obligación en primer lugar. Vimos el ejemplo vivo que está el que emitió la letra de cambio y vemos una firma ya también en uno de los extremos donde se compromete a pagar el valor de esa letra de cambio, ¿ya? Pero aquí hablamos de que se pone al pie la firma, ¿ya? Del aval en el ámbito comercial. Entonces, al poner la firma, se está comprometiendo a pagar esa obligación, aunque esa letra de cambio ha sido endosada, ¿ya? Ese aval, ¿ya? Puede entenderse como un compromiso unilateral de pago a favor de un tercero, ¿ya? Que es la persona que responde por la obligación, ¿ya? En pago del valor de la letra a ese tercero, ¿ya? Y también eso es cuando hay intereses, ¿ya? En cuanto al deudor original no cumple con aquello que le corresponde. Los intereses se cobran cuando no hay un pago en tiempo y forma, ¿verdad? Pero si es un pago en cuota, ¿verdad? No hay por qué cobrar interés. Si no pasa, si se paga dentro del plazo establecido, ¿ya? Aquí, cuando el avalista, en este caso, que responde por la obligación como una garantía del banco, ¿ya? Hablamos de un aval bancario en este caso, ¿ya? Y esto es, los avales se usan en los créditos hipotecarios para compromiso en las obligaciones, asumirlo, ¿ya? Y evitar lo que es un no pago, ¿verdad? También el aval se puede garantizar
el pago de todo o en parte de una letra de cambio, ¿ya? El que avala, el que garantiza ese crédito hipotecario, ¿ya? Y esta garantía también la puede otorgar un tercero a cualquier signatario de la letra. Esto opera con el endoso. Ya cuando ha habido endosos, ya en la parte posterior o en un documento adjunto en la letra. ¿Qué cosa es el endoso? ¿Ya? Porque hablamos de endoso. Endoso es una declaración contenida en la letra por la que el librador transmite a otra persona o endosatario los derechos de cobro derivado de la letra de cambio. Por eso es que decimos que eso no es una persona determinante, no es dentro de los elementos personales principales, ¿ya? Porque si no hay endoso en la letra, no cabe en este caso, no se transmite a otra persona el pago de esa obligación, ¿ya? Cuando hablamos del protesto, que es otro de las circunstancias, el protesto es un acta notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio. El protesto tiene que ser a través de un acta notarial. Se busca un notario para que levante el acta, ¿ya? Y se notifica a la persona para que pague, ¿ya? Si no paga, ¿ya? No paga o acepta, se puede ir también a cobro por la vía civil, la vía judicial. Y es un título ejecutivo, tiene el valor de título ejecutivo, ¿ya? Ahí en el protesto lo que hace es que el notario levante el acta y se producirá la letra de cambio comunicando al librado que la letra ha sido protestada y que no ha sido pagada. Eso es para que pague el librado, ¿ya? O el que emitió, ¿ya? Cuando hablamos de fecha de vencimiento de la letra de cambio, hay diferentes tipos de vencimiento. Es a la vista, que es el pago dentro de un año, ¿ya? Pero que se deje establecido en el título valor a cierto tiempo vista o plazo vista, ¿ya? Que es plazo desde la vista dentro del año, ¿ya? A la fecha fija, que es la indicada en el título, y a cierto tiempo de la fecha, que es a partir de la fecha de creación. Esos son respecto al vencimiento. Muy buenas noches. Esto ha sido todo por este momento.